Ubique allí su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 11 y 12. Y el tema que quiero tratar en esta tarde, mis amados hermanos, es no te corrompas. Y dice así, bajo la letra, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos las cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro levantado. Así que vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, mis amados hermanos. Creemos que va a ser de bendición en el nombre del Señor. Padre, Señor, creador del cielo y de la tierra, estamos delante de su divina y hermosa presencia, dándole la gloria, la honra, la alabanza. Señor, te damos las gracias por esta pequeña porción de su palabra que fue leída. Ahora le pedimos que sea usted, Señor, hablando a nuestras vidas, trayendo palabras de renuevo, palabras de exhortación, de levantamiento, quebrantamiento. Espíritu Santo de Dios, le ruego que en esta tarde sea usted hablando a través de mí, que seas tú, Espíritu Santo, sanando, quebrantando, reventando cadenas, haciendo lo que tengas que hacer, Señor. Que no sean palabras de hombre, que sean palabras de Dios, revelación de Espíritu, Señor. Ahora en este momento me aparto yo y te pongo a ti, Espíritu Santo, amigo mío, administra en esta tarde, Espíritu de Dios, que esta palabra sea expuesta, haya milagros, señales, prodigios y liberaciones. Espíritu de Dios, haz lo que tengas que hacer conmigo a través de esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Así que, mis amados hermanos, el tema que quiero tratar en esta preciosa tarde es no te corrompas. Así que creemos que el Señor va a hablar a nuestras vidas. Creemos que va a ser el Señor el que va a tratar con nosotros. Creemos de que va a ser Él, mis amados hermanos, el que va a dar la palabra de aliento. Así que, mis amados hermanos, estuvimos leyendo un poco sobre el libro de Daniel capítulo 13, donde el rey Nabucodonosor tenía, mis amados hermanos, mandó a levantar una estatua. Y el cual esa estatua era muy gigante, gigantísima. Pero la estatua tenía una ordenanza. Era de que todos en el pueblo de Israel tenían que postrarse ante esa estatua, tenían que rendir reverencia y postrarse, o sea que humillarse y reconocer que esa estatua que estaba allí era la que tenía la exaltación y era la que merecía la gloria. Y resulta y acontece, mis amados hermanos, que allí en el medio de ese momento habían tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, estos tres hombres que se mantuvieron delante de la presencia del Señor, mis amados hermanos. Y déjeme decirle que cuando usted se encuentre en un sitio, cuando usted se encuentre en un hogar o en un templo, en donde quiera que usted esté, y el Señor lo lleva para ese sitio, es para que usted muestre la integridad que usted tiene delante del Señor, porque cuando usted muestra la integridad delante de Dios, las personas pueden ver que verdaderamente Cristo puede cambiar y que verdaderamente Cristo puede transformar. O sea que cuando estos muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, estuvieron allí, el rey manda un estatuto y dice que el que no se postre delante del estatua que él había levantado, que el que no adore esa estatua, del que no se arrodille y reconozca, o sea que alabe esa estatua, iba a ser lanzado al horno de fuego, iba a ser quemado, le iban a quitar la vida por desobedecer la voz del rey. Y resulta y acontece que el Señor había llevado a estos tres jóvenes, los había llevado a estar en mano derecha del rey con un propósito, y era de que pudieran entender de que nadie merecía gloria
de que nadie merecía honra, de que nadie merecía el poder si solamente uno solo, y ese se llama Jesucristo. Por eso es que estos jóvenes estaban allí con el rey Nabucodonosor, para que le hicieran entender lo que él no entendía, y él piensa que levantando la estatua le iba a postrar. Ellos pensaban que al levantar esta estatua todo el mundo le iba a obedecer, y resulta y acontece que estos tres jóvenes obedecieron, pero fue a la voz de Dios. Estos tres jóvenes obedecieron a lo que Dios le había demandado. Estos tres jóvenes obedecieron al mandato de Dios que dice: no adorará a dioses ajenos. O sea que ellos se mantuvieron íntegros delante del Señor. Ellos permanecieron fielmente y no se postraron ante la estatua, porque la Biblia dice: no adorarás dioses ajenos, dioses paganos. O sea que el rey tenía que entender que esa estatua que él había levantado tenía ojos pero no veía, tenía oídos pero no camina, tiene boca, habla. Y el Señor había movido a estos tres jóvenes con un propósito, y era de hacer entender al rey Nabucodonosor de que lo que él había levantado no tenía poder. Él había levantado no tenía alma, no tenía vida, no podía valerse, no podía moverse. Y el Señor tenía estos tres hombres, estos tres jóvenes, para hacerlo entender, para que ellos, que el pueblo de Israel entendiera que había un solo Dios y un solo mediador, y ese se llama Jesucristo. Cuando te mueve de un sitio es porque te mueve con un propósito. Cuando el Señor te saca de un sitio es porque te saca con un propósito. Cuando Él te saca de tu casa y te traslada para otro sitio es porque te está moviendo con un propósito. Es porque te está demandando algo, o alguien no entiende algo y te está moviendo para que se lo hagas entender. El rey Nabucodonosor era un hombre idólatra, era un hombre que adoraba a dioses paganos, era un hombre que adoraba a dioses ajenos. Era un hombre que le rendía pleitesía a Satanás, que el Señor lo reprenda. Así que el Señor tenía estos jóvenes para que él entendiera que esos dioses no podían hacer milagros. Él lo tenía, el Señor tenía a Sadrach, Mesach y Abednego allí con el rey Nabucodonosor, para que lo hicieran entender que el camino que este hombre llevaba era un camino erróneo, era un camino sin salida que lo estaba llevando a la muerte, tanto como espiritual como física. Y dice, mis amados hermanos, que la estatua fue levantada y el rey manda llamar a todo el mundo, a todo el pueblo de Israel. Manda llamar a todos. No se quedó nadie. Todos tenían que estar ante la presencia del rey. Tenían que llegar ante la voz del rey. Dice que llegaron todos a una gran estatua. Y el rey da el mandato de que todos, de que sonaran la bocina que tenían, cuando la sonaran, todos tenían que postrarse, todos tenían que arrodillarse, todos tenían que rendir pleitesía a esta estatua que estaba allí, que no tenía vida, que no tenía alma, que no respira. Todos tenían que arrodillarse. Y dice que cuando suena la trompeta, mis amados hermanos, dice que todo el mundo se arrodilló, todo el mundo se postró. Hubieron tres jóvenes que quedaron de pie, que no se arrodillaron, que no se postraron, que no rindieron pleitesía a esta estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Ellos le dieron a entender algo a esa gente, que no todo lo que brilla es oro, y todos se arrodillaron y ellos estuvieron de pie. Entonces vinieron a alguien con malicia, dice la Biblia, porque fue con malicia. Cuando personas te rinden, te acercan a ti, no creas que se te acercan con un propósito ni con un bien, se te acercan con el mal, se te acercan con una intención de dañarte, de perjudicar tu vida espiritual. Y mira, se acercan ante el rey y le dicen: mira, rendiste algo, hiciste algo, dijiste algo así, de que el que no se postre ante lo que había levantado sería echado al horno de fuego. Tenía que ser echado al horno de fuego, tenía que haberse quitado la vida. Y en ese momento, amado hermano, y se acerca y mira a los jóvenes de pie, que el rey manda llamar a estos jóvenes.
Y en ese momento les dice que se postren o si no van a ser arrojados al horno de fuego. Y lo más impactante es que estos jóvenes decidieron ir y prefirieron estar en el horno de fuego y arrodillarse ante el altar que había levantado, que postrarse ante la estatua que el rey había levantado. Es porque estos hombres, estos jóvenes, pudieron entender que solamente hay un mediador. Estos jóvenes entendieron que solamente hay un Dios. Estos jóvenes entendieron que solamente había un hombre que había que rendirle pleitesía. Estos hombres entendieron que solamente hay un Dios y fuera de él no hay más nadie. Ellos entendieron que hay que arrodillarse solamente ante la presencia del Señor. Ellos entendieron que solamente ante el Señor hay que postrarse. Ellos entendieron que no hay que rendirle pleitesía a todo. Y dice que estaban allí metidos. El rey demandó de que se arrodillaran. El rey pidió que se arrodillaran, pero ellos no quisieron. Ellos no obedecieron a la voz que el rey les mandó. Ellos no obedecieron a esa voz. No quisieron obedecer a lo que el rey les había mandado. Ellos no quisieron obedecer a lo que el rey le había demandado. Y dice que por desobedecer la voz del rey, fueron arrojados al horno de fuego y lo pusieron y lo calentaron 3 veces más de lo que el horno calentaba. Lo pusieron a calentar muchísimo más de lo que estaba caliente, de tal manera que lo que procuraban arrojar estos jóvenes se murieron arrojando. Estos hombres perdieron la vida a estos 3 jóvenes. Hermanos, que todos se postraron más, estuvieron íntegro delante del Señor. Déjame decirte que cuando Dios te reserva en un sitio es porque tiene un plan y un propósito contigo. Cuando el Señor te tiene en un sitio, en un lugar, deja que todo el mundo se corrompa. Deja que todo aquel que se quiera descarriarse descargue. Deja que quiera ir tras las cosas paganas que se vaya. Pero tú mantente íntegro. Tú no te postres ante las cosas de este mundo. No te postres ante la riqueza, no te postres ante las cosas que Satanás te está dando, porque todo pasajero, que el que se quiera postar que se postre, que el que quiera descargar que se vaya, pero tú mantente íntegro, no te postres, no le des de que Satanás de ti, mantente en esa posición, dale entender que al Dios que tú sirves tiene poder. Dale entender a las personas que ese Dios que tú estás alabando tiene poder y tiene autoridad. Hazle entender que ese Dios que tú tienes suple. Hazle entender que ese Dios que tú tienes verdaderamente te oye. Y hazle entender que las cosas de este mundo son pasajeras. Todos se postraron. Así que postres ante las cosas que el mundo puede estar presentando. No te humilles ante las cosas que fiel sirviendo al Señor, no te postres ante las cosas de este mundo. Mantén tu integridad. No te corrompas, deja que el que se quiera corromper que se corrompa, pero tú mantente íntegro delante del Señor, que el que se quiera corromper que lo haga, porque cada quien le va a dar cuenta a Dios en el día del juicio. Por lo tanto te tienen a ti reservado, porque tú eres ese Satanás, tú eres esa Mesías, esa bendita van a levantar en el ya eres de los que se va a levantar, así que mantén tu integridad delante del Señor. Y dice que lo arrojaron en el horno de fuego, pero cuando lo arrojaron aconteció algo, de que todo podía ser visto, de que estos hombres que estaban metidos allí, de que todo el pueblo vio de que ellos estaban, mas no sufrieron quemadura, estaban allí
Y el rey mira y dice, oye, yo mandé a tirar 3 jóvenes, mandé a tirar 3 hombres, entonces ¿por qué mis ojitos están viendo 4? ¿Por qué mis ojos están viendo a 4? ¿Qué está pasando aquí? El cuarto tiene semejanza de ser hijo de Dios. Este hombre pudo ver un ángel del Señor, la incredulidad. El Señor le quitó la venda de los ojos para que pudiera ver que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Jóvenes se mantuvieron íntegros, por cuanto se mantuvieron en el temor del Señor, hubo el respaldo de Dios. Así que cuando mantenemos nuestra integridad delante del Señor, el respaldo de parte de Dios, el Señor siempre va a tener a alguien que te va a estar resguardando. Solamente tienes que mantener, solamente tienes que estar allí sin moverte ni a la izquierda ni a la derecha, mirando siempre el blanco que es Cristo Jesús. Así que el rey pudo ver de que había un cuarto, y el cuarto hombre que estaba tenía semejanza a ser hijo de los dioses, ya que el ángel del Señor estaba con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. O sea que el ángel del Señor está contigo en los momentos de escasez y está contigo en los momentos de abundancia. El ángel en los momentos de prueba, está contigo en los momentos de dificultades, está contigo en el momento más difícil que estás pasando. No tengas miedo que las llamas no te van a quemar, las llamas no te van a hacer daño, no tengas miedo, el agua no te va a hacer, no tengas temor que no te vas a hundir. Así que el ángel es el que está contigo, es el que te está librando, es el que te está resguardando su vida, es la que está resguardando la vida de tu familia. Así que cuando mantienes la integridad, rompes, el ángel del Señor está de tu lado. Hay respaldo de parte de Dios cuando mantenemos la integridad, cuando no nos comprometemos, el Señor está con nosotros y el ángel está allí para guardar nuestra entrada, está allí para guardar nuestra salida. Por eso es que la palabra dice que el ángel de Jehová está alrededor del que le teme, y no solamente que está alrededor de ellos, sino que también lo está defendiendo. O sea que hay batallas cuando mantienes la integridad, hay batallas que están siendo peleadas en el mundo espiritual, porque Satanás nunca va a querer que te mantengas íntegro. Satanás nunca va a querer que mantengas la integridad de parte de Dios, porque cuando no te corrompes, la bendición de Dios fluye sobre tu vida y Él va a querer dañar eso que tienes allí, ese plan que estás haciendo. Él lo va a querer derrumbar. Si sigue así va a poder ver lo que está pidiendo, pero es necesario que te tumbe, dice Satanás, pero no va a poder porque hay uno que está contigo y ese se llama Jesús de Nazaret. Es el que te está librando, es el que te está guiando, es el que te está mostrando el camino que debe de seguir, es ese Jesucristo. Así que estos hombres pudieron experimentar lo que era el respaldo de Dios. Estos hombres pudieron experimentar lo que era la bendición de Dios. Todos se corrompieron menos ellos. Todos se echaron a perder menos ellos. Todos se descarriaron menos ellos. Todos miraron hacia atrás menos ellos. Y no lo hicieron fue por el temor a perder la vida. El pueblo de Israel se postró ante este altar solamente por el temor de perder la vida, de que le quitaran la vida. Y en ese momento estos hombres entendieron que la Biblia dice que el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y ellos dijeron, bueno, si vamos a morir, Sadrach, a Mesach, fue un placer conocerlo, pero no me empujes, yo solito me voy a meter para allá, porque yo no voy a postrarme ante ningún altar. Yo tengo un solo Dios y me postro ante Él, así que si me van a quitar la vida por no arrodillarme, si me van a quitar la vida por no postrarme ante este altar, bueno, yo mismo me voy, no me empujen, no me digan el camino, que yo solo camino para allá, y se meten al horno, se van, pero el respaldo de Dios estuvo allí con ellos, el respaldo, se mantuvieron en la posición que Dios les había entregado. Que mantente en esa posición que tienes, no te corrompas, no te vayas a las cosas pasajeras, no mires hacia un lado, mira la que Cristo tiene para ti, mira la bendición de Dios, no te corrompas.
Deja que el que se quiera corromper, que se lo haga. Que se quiera apartar, que se vaya. Pero tú mantente íntegro. No te corrompas. No te corrompas. Porque las cosas que el mundo ofrece son muy lindas, pero son pasajeras. Las cosas que el mundo te está ofreciendo son muy lindas, pero son pasajeras. Estamos en los tiempos finales. Que Cristo está a la puerta, Cristo ya viene por su pueblo. Y solamente aquel que se mantuvo es el que va a poder volar hacia la patria celestial. Solamente aquel que se mantuvo con el Señor es el que se va a ir hacia la patria celestial. Solamente aquellos que no se postraron ante las cosas de este mundo. Y la Biblia dice que el mundo y sus deseos pasan, pero la palabra pasar. Así que mis amados hermanos, no te postres ante las cosas del mundo, no te corrompas, no te corrompas, mantén tu firmeza, sigue caminando. Así que no mires hacia las cosas del mundo, no extrañes el mundo, aléjate del mundo. Lo que da a entender esto es que el pueblo de Israel, a pesar de que el Señor lo había, el pueblo de Israel siempre estaba errado a adorar a dioses paganos. Siempre tenía deseo de adorar a dioses paganos. Siempre tenían el deseo de adorar dioses ajenos. Y la Biblia dice que cuando Moisés subió a recibir las tablas de los mandamientos, Aarón se quedó abajo con el pueblo. Y dice que el pueblo le pidió algo. Moisés se había muerto, se lo había devorado una bestia, habían acabado con la vida de Moisés y le dijeron, bueno, mira, yo quiero adorar a algo, quiero hacer algo para alguien, pero Moisés se murió, Moisés se acabó, se fue, no sabemos nada de él, así que haznos un becerro que podamos adorar. Aarón hizo caso al pueblo de Israel y mandó a quitarse todos los aretes, todo lo que el pueblo de Israel hizo un becerro de oro y el pueblo se postró ante ese becerro y el Señor le habla a Moisés y le dice, mira, tu pueblo se ha ido al Dios pagano. ¿Hasta cuándo, Moisés? Y mira, Moisés baja y cuando ve, rompe la tabla de los mandamientos y los empieza a reprender. Mis amados hermanos, el pueblo de Israel era un pueblo muy rebelde y era un pueblo que aunque lo habían sacado de Egipto, en su corazón estaba la idolatría. Estaba el adorar a dioses paganos. Así que el Israel era muy rebelde, era un pueblo demasiado desobediente, un pueblo que adoraba a dioses paganos, y a pesar de que veían la gloria de Dios y la manifestación de Dios en sus vidas, siempre se postraban ante dioses paganos y renegaban de Dios. Esa es la cruda realidad de que el pueblo de Israel, viendo la mano de Dios y el poder de Dios, siempre adoraban y se iban a adorar a dioses paganos y renegaban de Dios. Y dice, el pueblo estaba corrompido. O sea que esto de entender que gente dentro de la iglesia son cristianos o sea que da a entender que gente delante del pastor que los está pastoreando, que los está liderando, delante de las personas que quieren un bien contra él, siempre van a caminar derecho, pero cuando le dan esta gente se corrompe, esta gente se aparta. O sea que siempre, mientras lo veía Moisés, se mantenían en el camino, pero después que le daba la espalda se corrompían. Después que le daba la espalda se iban a adorar dioses. Después que Moisés volteaba hacia toda la gente, se iba a adorar lo que no era de Dios, se iba a buscar las cosas pasajeras. Y es triste y lamentable, mis amados hermanos, de que hoy en día eso no sea la casualidad, de que haya personas de que delante del pueblo, delante de la iglesia, dentro de la iglesia son unos angelitos, pero después que se sale se corrompen. Delante del pastor no escupen chimón, no fuman tabaco, no fuman cigarro, no beben aguardiente, pero después que se salen de la iglesia y después que el pastor da la espalda se corrompen al mundo otra vez. Te van a buscar las cosas
cosas del mundo. Después de haberlo el Señor sacado del chiquillo, de haberlo bañado, vuelven otra vez y se ensucian en las cosas pasajeras. Vuelven y se corrompen en el mundo otra vez. Mi hermano, si el Señor lo sacó usted del mundo, no extrañe al mundo, aléjese. Usted ya no pertenece al mundo, usted pertenece al cuerpo de Cristo. Usted no pertenece al Señor, usted es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No se corrompa, no se vaya hacia las cosas pasajeras. Ya el Señor te limpió con la sangre. No extrañes las cosas del mundo. No te postes ante dioses paganos. No te vayas a adorar las cosas paganas. No finjas ser cristiano, porque la Biblia dice que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto y nada que no haya de ser manifestado. El pueblo de Israel pensó que porque Moisés estaba arriba buscando la tabla, nadie los estaba viendo, y los ojos del Señor estaban puestos sobre el pueblo de Israel. El pueblo del Señor está puesto sobre la tierra y Él está viendo quién lo está adorando y quién no lo está adorando. Y usted dirá, ¿por qué vienen tantos juicios a la tierra? El juicio viene por la idolatría, por la desobediencia del pueblo, por la desobediencia de la humanidad. Porque se están corrompiendo, porque la humanidad no entiende que hay un solo mediador, que hay un solo Dios, que hay un solo Cristo. Es Jesús de Nazaret, es Él el que hay que buscar. Tienen que entender que hay un solo Dios. ¿Hasta cuándo van a seguir postrándose ante los altares? ¿Hasta cuándo la humanidad va a entender que Dios los está llamando? Pero prefieren irse ante la idolatría, prefieren irse ante las cosas paganas de este mundo. ¿Hasta cuándo van a entender que solamente hay un mediador y se llama Jesucristo? Solamente hay un hombre que entregó su vida en Calvario por ti, y ese se llama Jesucristo, el cual sufrió, el cual se entregó por amor a la humanidad. Pero la humanidad todavía no ha entendido esto y sigue haciendo las cosas paganas, viviendo pleitesías, siguen haciendo las cosas que a Dios no le agradan, siguen adorando a dioses ajenos, dioses paganos, siguen rindiendo pleitesías, culto a dioses paganos. Por eso fue que estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, a pesar del mandato del rey Nabucodonosor de que se postraran, ellos no se postraron, ellos no se corrompieron. Se corrompió menos ellos. Así que, mis amados hermanos, déjenme decirle que el que se quiera corromper, que lo haga, pero usted mantenga. Usted no mire las cosas del mundo, usted no mire lo que está en el mundo, usted no es de este mundo, mis amados hermanos. Usted le pertenece al cuerpo de Cristo. Usted le pertenece al Señor. Usted mundo, apártese de lo que le daña, aléjese de lo que lo contamina. Y después que vieron, no solamente eran jóvenes de que estaban en el rey, sino que los pusieron delante del rey, de los bienes del rey, eran mano derecha del rey. Pero ellos, a pesar del liderazgo que el Señor les había, de que el rey le había entregado, ellos no se corrompieron, obedecieron la voz. Que hombre y mujer que me estás escuchando, pastor, evangelista, adorador, músico que estás a través de esta transmisión escuchando, no te corrompas, no te vayas a las cosas del mundo. Si hay unos que se quieren corromper, que se corrompan ellos, pero tú mantente íntegro. Si ellos quieren irse al mundo, íntegro, profetas quieren corromper, que se corrompan ellos, pero tú mantente íntegro. Eres Dios. Ellos, a pesar de que se le había entregado algo, ellos no se corrompieron. Algo se corrompe, se echan a perder y dicen, hasta aquí llegó todo, me voy. Se corrompe y se echan a perder por completo. La soberbia les gana, el orgullo les gana, la altivez les gana, de todo. Se le pega hasta lo que no se le había pegado. Pero si el
Porque aquí dice que estaban puestos sobre algo delante del rey. Y cuando el rey entrega algo, mis amados hermanos, cuando el Señor te entregue algo, hombre y mujer que me estás escuchando, no te corrompas, no te dañes por eso lo que tienes. Ellos, a pesar de que les había sido entregado algo, ellos no se corrompieron, ellos no se echaron a perder. Ellos dijeron, bueno, si esto nos fue entregado y se nos fue quitado por no postrarnos, bueno, que nos lo quiten, pero yo solamente quiero tener la presencia de Dios conmigo. Si me quieren quitar quieren dañar esto, que se dañen, mi hermano, pero si usted ve algo mal delante del pueblo de Dios, reprenda, mi hermano, no permita que la iglesia se corrompa, no de Cristo se dañe, se corrompa, se descarree, no permita que en la iglesia metan al mundo, no permita que el pueblo del Señor se descarree. Si usted ve algo que está mal, repréndalo, no permita que se corrompan todos. Mire que cuando un huequito se toda la manzana se echa a perder. Y cuando uno está corrompido en la iglesia, en el pueblo de Dios, todos se echan a perder. Y ellos dieron ejemplo, ellos se mantuvieron y pudieron entender de que no había más nadie que adorar, si solamente, de que no había otro Dios sino solamente Jesucristo. Todos se corrompieron, ellos no. Y después ellos pudieron entender de que había un Dios, de que ellos pudieron entender que solamente al Señor hay que rendirle pleitesía por la, como quien dice, por la integridad de estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Por la integridad de ellos, pudieron ver de que Dios existe. Así que, mis amados hermanos, no permitas que el pueblo se corrompa. No permitas que la iglesia del Señor se corrompa. Si ves las cosas malas, repréndelas. Actúa de una vez antes que esto se eche a perder más de lo que estaba. Recuerda que somos puestos como atalaya y lo que está mal hay que reprenderlo. No hay que permitir que el pueblo se vaya. No hay que permitir que todos se corrompan. El que se quiera ir no lo obligue, déjalo, pero tú mantente. Mantén tu posición. Mantén tu integridad. Mantente firme con el Señor. Mantente allí. Mantente en lo que el Señor. No te corrompas, no te vayas al mundo, no mires hacia atrás, no te alejes. Mantente delante del Señor, que cuando te mantiene, cuando no te corrompes y te mantienes en presencia de Dios, el respaldo de Dios viene para tu vida, el respaldo de Dios viene para tu familia. El ángel del Señor va a estar contigo cuando no te corrompes. Siempre va a haber algo que va a tener Dios para ti cuando te mantienes en integridad. Siempre va a haber algo que Dios va a tener para ti cuando te mantienes en integridad. Siempre va a haber algo, siempre. Así que, mis amados hermanos, no se corrompan. No se vayan tras las cosas pasajeras de este mundo. No se postren ante las cosas del mundo. Póstrense ante la presencia del Señor. Y si por no hacerle caso al hombre te van a meter en el desierto, que lo hagan. El desierto no te va a matar, el fuego no te va a quemar, sino que el respaldo de Dios va a estar allí contigo. Y esos que han hablado de ti van a entender que hay un Dios que está contigo. Me imagino las personas desobedientes, desobedecieron la voz del rey. Se creen grandes, se creen superiores, se creen... Eso dirían muchas cosas de Sadrach, Mesach y Abednego. Pero ellos callaban y el testimonio habló por ellos, el Espíritu habló por ellos. Cuando fueron metidos en el horno de fuego, hubo un Dios que los salvó, que digo, es el mismo Dios que está conmigo y que me va a librar, el mismo que te va a guardar y es el mismo que me va a ayudar y me nos va a guiar a perfeccionar nuestro caminar. Es el mismo Dios que nos está ayudando a mantenernos en integridad. Es el mismo Dios que nos está ayudando a mantenernos fielmente de integridad. No te corrompas, te vayas a las cosas de este mundo. Mantente íntegro delante del Señor. Mantén tu integridad. Mantén la integridad delante del Señor. Así que, mis amados hermanos, esto es todo por el día de la tarde de hoy, porque tengo que estar un poco preparado para
la vigilia que tenemos en esta noche. Y espero de que esta palabra le haya sido de renovación. Espero de que esta palabra les haya sido de aliento, haya sido de provecho para sus vidas, mis amados hermanos. Y espero que haya sido el Señor que haya hablado a su vida, de que haya sido el Señor de que haya hablado a cada uno de ustedes y que sea sobre cada una de sus vidas, de que el amor de Dios fluya sobre cada uno de ustedes. Y recuerden el tema, no se vayan tras las cosas pasajeras, váyanse ante la presencia del Señor, dispuesto a escucharlos y darlo a los que van a clamar y a los que van a estar pidiendo. Así que no se corrompan, que se corrompan otros, pero tú mantente íntegro. Que tengan una feliz tarde, que la paz y el amor del Señor repose sobre cada una de sus vidas, mis amados hermanos, que sea el Señor bendiciendo sus vidas, que sea el Señor guardándolos y bendiciéndole a cada uno de ustedes. Bueno, pues por aquí les dejo a mi hermano